¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Qué gusto poderles saludar y bueno, darles la bienvenida para que podamos platicar el día de hoy sobre una de las reformas que está generando pues gran convulsión en la operación de las compañías. Amanecimos con el 1 de enero de 2026, entendiendo que ahora hay nuevas responsabilidades para los agentes aduanales. Claro, esto no era nuevo, por supuesto que no. Habíamos platicado de ello durante el último tramo, el último cuatrimestre del año 2025, en donde ya veníamos anunciando el proyecto de reforma a la ley aduanera, mismo que fue anunciado como parte de este paquete económico 2026, por allá del mes de agosto, septiembre aproximadamente, y en donde veíamos unas reformas muy importantes a nuestra ley aduanera, mismas que se materializaron en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 19 de noviembre del 2025, en donde nos decían que, bueno, el agente aduanal se le eliminaban esas excluyentes de responsabilidad que tenían previstas a partir del 1 de enero de 2026, y que además de ello, el agente aduanal estaría obligado a identificar a su cliente, ¿no? A aquellas personas, nos dice la ley, aquellas personas que les tuvieran, aquellos usuarios, mejor dicho, así es como lo dice el 162, segundo párrafo, fracción sexta, mejor dicho, 162, fracción sexta, segundo párrafo, en donde le ponen a la gente aduanal esta obligación de cerciorarse de que los usuarios que le estén solicitando las operaciones de comercio exterior, pues se encuentren plenamente identificados. Y el día de hoy, en esta sesión muy breve, ¿no?, que vamos a tener, pero de manera muy puntual para atender este, parece pequeño cambio, pero considero de gran trascendencia para todos aquellos que hacemos comercio exterior, tanto agentes aduanales, por supuesto, aquellos que vengan de agencia aduanal, por supuesto, tanto para importadores o exportadores, y sin lugar a duda también los forwarders que quedan en medio de esta obligación que, pues bueno, va a formar parte del día a día y que necesitamos entender y comprender con gran detenimiento ambas partes, ¿no? O sea, agentes aduanales, importadores, necesitan comprenderle y entenderle muy bien a la forma en la que debemos de implementar, pues, esta nueva disposición. Y antes de comenzar, pues traigo siempre un mensaje en donde les comparto el día de hoy: cumplir no es un costo, es continuidad operativa, es trazabilidad y es defensa. Con todos esto, a nadie nos gustan los cambios, a nadie nos gustan que nos saquen de la zona de confort. Ya traíamos preestablecidos ciertos mecanismos de comunicación con nuestro agente aduanal. Nuestro agente aduanal siempre hace todo lo que nosotros como importadores o exportadores le pedimos o le encomendamos. Y eso es muy cómodo, ¿no? Ya acordamos tarifas y bueno, como prestador de servicios, el agente aduanal trabaja para mí. Pero con esta reforma, ese yugo del prestador de servicios tiene una transformación, porque si bien es cierto, continuará siendo un prestador de servicios, pero estas nuevas disposiciones lo embisten para hacer exigible un expediente de identificación que, sin lugar a duda, pues nos sacará de la zona de confort, probablemente nos genere costos, pero debemos de entender que todo lo que llevemos a cabo para poder atender esto, ambas partes, servirá para efectos de la continuidad operativa, de poder darle trazabilidad a nuestras operaciones y, sin lugar a duda, de la defensa jurídica que a partir de este año se va a intensificar en cuanto a la sustancia económica, en cuanto al tema de demostrar que efectivamente las operaciones se llevan a cabo. Y yo creo que es un año de parteaguas, porque la forma tradicional
de revisar y en donde yo le daba perdón, donde yo le daba a las autoridades información de manera, pues hay autoridad, tú ves cómo le entiendes, ¿no? Creo que se va a transformar a partir de este año y las facultades de comprobación que vendrán a partir de este año, pues nosotros tenemos que entender más allá de simplemente entregar un documento, sino ese documento, ¿qué va a demostrar? ¿Qué hay atrás de ese documento que voy a compartir? Porque es parte de nuestra defensa de esas operaciones que llevas a cabo. Y es que como empresa importadora y exportadora, pues tú estás en el día a día, ¿no? Del día a día de estar importando, exportando tu agente aduanal, la llamada, el correo, etcétera, medianoche, el transportista, muchas cosas, ¿no? Y en tu mente dices, cómo que no tengo, no, cómo que no acredito la existencia de la operación? Cuando estoy desvelado, ¿no? De un montón de actividades que llevo a cabo. Pues en tu mente tú sabes que llevas a cabo muchas operaciones, pero debes de entender que tu empresa tiene hoy, bueno, ha tenido siempre eh, a un accionista o socio que se llama Servicio de Administración Tributaria, que siente que no le pagan bien su parte del negocio y que desconfía de que efectivamente se lleven a cabo las operaciones. Entonces, bueno, vamos dando un poco de contexto en este sentido. Bien, eh, pues fíjense ustedes que vamos a hablar de este artículo 162, fracción sexta, segundo y tercer párrafo, que fueron párrafos adicionados. Em, ¿Y de qué hablan este artículo 162 de nuestra ley aduanera eh, que como ya mencionamos, estas disposiciones fueron publicadas y modificadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre del 2025? ¿Y de qué nos hablan? Bueno, esta disposición le impone a la agente aduanal la obligación de cerciorarse de que los usuarios que le soliciten operaciones de comercio exterior se encuentren plenamente identificados a modo de un régimen de prevención del lavado de dinero, ¿no? Por eso es que de estos regímenes de prevención del lavado de dinero, pues traemos el concepto KYC, ¿no? El Know Your Customer, ¿vale? No es que así lo diga la ley, simplemente pues es una práctica, ¿no? El identificar, el conocer a los usuarios que solicitan a las operaciones. Pero ojo, ¿no? Porque no solamente se trata de obtener una serie de documentos y de integrar información en nuestros expedientes, sino que la agente aduanal tiene la obligación de cerciorarse. Creo que es una palabra clave y fundamental, ¿no? Claro, es obligación de la agente aduanal. Identificar y cerciorarse son dos actividades que debemos de traer en nuestra mente, ¿no? Pero obviamente, pues vamos a entrar a entender de qué se tienen que cerciorar, cómo es esta parte de la identificación de nuestro cliente, este Know Your Customer aduanal, ¿no? KYC aduanal. Vamos a comprenderlo. Muy bien, denme un segundo. Página 7. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, muy bien, gracias. Debida diligencia obligatoria. Esto de cerciorarse nos lleva precisamente al tema de la debida diligencia obligatoria 100% para el agente aduanal, de verificar que efectivamente tenga todo una serie de información que ahorita vamos a estar platicando, ¿vale? Que tiene que ver con varios aspectos. Uno, que cuenten con infraestructura, ¿vale? Que no tengan vinculaciones en términos del 68 de la ley aduanera. Este 68 de la ley aduanera recordarán que nos habla de que de los supuestos de vinculación de empresas, ¿no? Aquellas que son parte de misma familia, que estén controlados una por otra, etcétera. Bueno, que no tengan vinculación con contribuyentes,
que se encuentren listados en las disposiciones del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ¿vale? Así como que cumplan, ojo, que cumplan con las disposiciones fiscales y aduaneras de comercio exterior, ¿vale? Entonces, hay una serie de cuestiones que debe de identificar el agente aduanal para integrar y conservar ese expediente de identificación, porque no solamente basta con hacerlo una vez, ¿no? O sea, debe integrarlo y debe conservarlo. Y además, pues es un expediente vivo que sin lugar a duda estará sujeto a actualizaciones frecuentes que debe estar llevando a cabo el agente aduanal con aquellos que le soliciten, aquellos usuarios que le soliciten operaciones de comercio exterior. Entonces, bueno, vamos entendiendo esto. Bien, entonces, me parece que vamos a implementar por conducto de estos agentes aduanales una gestión escalonada de riesgos y cumplimientos, ¿vale? Primero, la identificación. Segundo, tema de infraestructura y materialidad, ¿no? Que realmente se llevan a cabo las operaciones, que cuentan con activos, que tienen domicilios. Ahorita vamos a entrar puntualmente a cada uno de estos bloques o segmentos que por conducto de la regla 1414 que se publicó el 27 de diciembre del 2025 nos dan a conocer cuáles son todos esos documentos que debe la gente aduanal considerar. Pero vamos de lo general a lo particular, explicando que este KYC, este identificación del usuario, pues primero trae ciertos bloques, ¿no? La primera fase que es la de identificación del usuario, que cuenta con infraestructura, que tiene cumplimiento fiscal, que trae cumplimiento aduanero, ¿no? Y bueno, vamos a irle dando un poquito de encuadre, ¿no? El último tema de vigencia y control, bueno, pues es una cuestión de actualización continua y medidas preventivas, por supuesto. Vamos a esta primera parte de la identificación que nos pide la regla 1414, ¿no? Eh, bueno, aquí hay varias cosas que criticar, por supuesto, de la propia regla, ¿no? Sin lugar a duda, la fracción primera no sé quién lo haya redactado esto, pero bueno, deja abierto ahí un punto interesante, ¿no? Primero piden como fracción primera identificación oficial, ¿no? Pero pues identificación oficial de quién, ¿no? Pues a menos que obviamente sea una persona física con actividad empresarial que esté encomendando la operación de comercio exterior, pues bueno, definitivamente queda claro que sería la identificación oficial de la persona física que lo esté encomendando y en ese entonces pues no aplicaría acta constitutiva ni modificaciones a los instrumentos notariales, por supuesto, ¿vale? Eh, obviamente en este segmento pues vamos teniendo poderes notariales, ¿vale? Identificación oficial de la persona, de los representantes legales, los comprobantes de domicilio y las constancias de situación fiscal. En cuanto al tema del poder notarial, aquí se abre un tema interesante porque pues hay compañías que pueden tener una lista muy grande de representantes legales. Entonces, bueno, evidentemente si en esta lista de representantes legales hay alguno especializado para el tema de aduanas y comercio exterior, pues se puede compartir esta información, ¿vale? Em, aquí hay un tema, pues, controversial porque en la regla le piden a la gente aduanal que obtenga tanto el acta constitutiva como sus modificaciones, ¿no? Entonces, pues, compañías de muchos años pueden tener X cantidad de modificaciones. Entonces ahí pues habrá una actividad interesante porque es deber de la agente aduanal pues cerciorarse pues, de todos esos documentos que integrarán su identificación de usuario, ¿no? Es necesario obtener la identificación oficial del representante legal. Eh, bueno, obviamente, pues, si tienes un solo representante legal está fácil, pero pues estas compañías que tienen una gran variedad de representantes legales, eh,
aquellos que tengan poderes para actos de administración, por supuesto, que no estén limitados, pues me parece que son personas idóneas para que compartan esa información con el agente aduanal. O bueno, si tienen un representante legal con poderes para actos de administración con enfoque en aduanas y comercio exterior, pues me parecerá que es la persona idónea para compartir esa información, ¿vale? Y bueno, habrá otros datos generales, ¿no? Datos de contacto, correo electrónico y números telefónicos. No especifica de quién es la regla, no especifica de quiénes son esos datos de contacto, ni correos ni números telefónicos. Sin embargo, bueno, pues a modo de debida comunicación, pues puede venir, por supuesto, el dato de contacto del representante legal o de los representantes legales, así como los datos de contacto del equipo operativo, por supuesto, de la propia compañía que esté solicitando la operación. Por supuesto, también la parte de comprobantes de domicilio y constancia de situación fiscal. Comprobantes de domicilio en donde se lleven a cabo sus actividades. Y aquí hay algo interesante, sobre todo, pues para las empresas con regímenes aduanales especiales que requieren autorizaciones. Por ejemplo, el régimen de importación temporal con programa IMEX, el régimen aduanal del depósito fiscal, este, el régimen aduanal de recinto fiscalizado estratégico y aquellos otros que requieran autorizaciones, pues tienen lugares y domicilios autorizados, pues habrá que contar con el o los comprobantes de domicilio en donde estén realizando sus actividades. Y esto será también de debida diligencia del agente aduanal cerciorarse que efectivamente en esos domicilios pues se llevan a cabo las actividades por parte de los usuarios de comercio exterior. Pues es una labor que definitivamente no es menor y que necesitamos tener claridad de llevar a cabo, ¿no? El agente aduanal que se duerma nada más pidiendo esta documentación, pues obviamente no basta, ¿no? No basta con integrar el expediente, sino también cerciorarse. Cerciorarse significa, pues, ir a ver, ir a verificar, constatar que esta documentación que nos entregan los importadores es veraz, es verídica, ¿vale? Y bueno, el propósito de este primer segmento que les muestro, pues es acreditar fehacientemente la existencia jurídica de la empresa y quien actúa en su nombre cuenta con facultades válidas y vigentes, ¿vale? Muy bien. Ahora, como yo los puse en la presentación a modo de bloques, por supuesto. Sin embargo, en la regla 1.4.14, pues tú vas a ver un listado, ¿no? De 11 fracciones eh, que puedes tú verificar en la propia regla. Sin embargo, yo quise mostrarte la explicación de estas 11 fracciones de manera agrupada para que pudieras entender la lógica del expediente que está buscando integrar el agente aduanal para identificar a los usuarios. Entonces, como primer bloque, pues yo ya aquí te venía explicando, como primer bloque, pues es un bloque de identificación y legalidad. El segundo bloque, pues va a integrar la parte de la verificación de la realidad operativa de la empresa, ¿vale? En donde vienen una serie, pues, de documentos que se relacionan con, aquí te puse, con el inmueble y domicilio de la compañía, ¿no? Documentación que acredite la propiedad legal o la legal posesión del inmueble, ¿no? Como contratos de arrendamiento, títulos de propiedad, ¿no? El tipo de contrato que corresponda para acreditar que efectivamente la compañía que está ocupando ese domicilio, pues definitivamente tiene la debida documentación que le permite hacer uso de esos inmuebles y estar ahí. Ahora, considero que esto nos va a llevar en este análisis de información por parte de la gente aduanal de cerciorarse, pues de que estos contratos de arrendamientos o títulos de propiedad, pues efectivamente son los domicilios de aquellos comprobantes que nos están dando, ¿no?
en la sección anterior que yo les mostraba, ¿vale? Muy bien. Ahora, no basta con el tema de la documentación que acredita la legal posesión del inmueble, sino también la evidencia fotográfica, la evidencia visual. Y aquí hago una nota, ¿no? Aquí hago una nota al pie, porque este tema de la evidencia visual, y no solamente visual, también auditiva, lo vamos a ver mañana que tenemos nuestro evento de actualización de todas las reformas fiscales y aduanales que sucedieron en el último cuarto del año. Vamos a ver mañana mucho de este tema en cuanto a actos de fiscalización ya, pero por parte de las autoridades. Entonces hago una nota porque mañana espero que hayan también apartado en su agenda acompañarnos para ese webinar de actualización. Y bueno, regreso. En este segundo bloque de verificación de realidad operativa, ya comentamos documentación que acredita la legal propiedad legal del inmueble, pero además debemos de acompañarlo de evidencia visual, fotografías. ¿Vale? Oficinas, o sea, fotografías de las oficinas, de los almacenes, de la maquinaria, ¿vale? Todo lo que les permita visualmente a la gente aduanal acreditar que en dichos lugares se realizan las actividades que supuestamente el usuario pues lleva a cabo, ¿no? Es importante que... Ahora, no hay parámetros, aquí es algo muy importante mencionar, ¿no? No hay parámetros de decir si es una toma águila, ¿no? Si es una toma de primer plano, si es una toma... O sea, aquí es algo muy, muy subjetivo la forma en la que las compañías organizarán la evidencia fotográfica, ¿no? Muy seguramente lo que estaremos viendo, pues son algunas fotos limitadas, porque también aquí nos vamos a enfrentar a un tema controversial que es la confidencialidad, ¿no? En donde pues me parece que es momento de recapacitar, ¿no? Reconocer que tal vez las relaciones jurídicas económicas que tenemos importadores con agentes aduanales necesite reconfigurarse para verificar que nuestra relación contractual pues considere temas de confidencialidad, ¿no? NDAs o lo que corresponda, porque vas a estar compartiendo pues evidencia fotográfica. Bien, ahora, ¿cuál es el alcance de toda esta evidencia fotográfica? Híjole, la regla, la fracción quinta, donde está previsto este tema, es de cierta manera en algunos aspectos amplia, porque pues, tienes que tomar fotografía, ¿no? Incluso de los medios de transporte y de los demás medios empleados para la realización de las actividades, ¿no? Entonces, ¿cuántas fotografías son? Pues eso no está previsto en la fracción quinta, o sea, puede ser desde una hasta las que ustedes quieran, ¿no? Eh, Evidentemente, el agente aduanal, pues con independencia de las fotografías que le pudiera compartir la propia empresa, pues otra vez regresamos a comprender ese 162 fracción sexta en donde le dice al agente aduanal, tienes que cerciorarte, ¿no? Es tu obligación cerciorarte. Entonces, pues yo como importador a lo mejor te facilitaré las fotos que yo considere, te las pondré a tu disposición, pero pues definitivamente a lo mejor para ti son insuficientes como agente aduanal. Dices, pues yo quiero más fotos, más evidencia. Bueno, ahí vendrá un estire y afloje, un tema de llamadas, conferencias. Hasta dónde estirar la liga ya será un tema de mera relación comercial, pero sin lugar a duda el agente aduanal trae la obligación de cerciorarse y eso para mí dice, yo como agente aduanal necesito designar a un equipo para que vaya y tome las evidencias fotográficas con la tranquilidad de que van a tomar las suficientes a fin de acreditar este requisito. Ahora, eh, también entramos a un tema, porque aquí, y lo voy a abordar otra vez más adelante, el tema de la capacidad laboral. eh, es un tema, híjole, la verdad, complicado, porque
Ya lo puse aquí porque ya he visto que algunos agentes aduanales están pidiendo esa información a los importadores, ¿vale? Como parte de la fracción 11 de la regla 1414. Me parece que aquí podría llegarse a exceder un poco el punto porque como tal, pues yo no considero, yo no veo que esté obligando a que el usuario proporcione el tema de la información de los comprobantes de pago de las cuotas obrero patronales, aunque definitivamente, pues es un documento que, que me permite verificar que hay una realidad operativa, que la empresa no es de papel. Y aquí chocan, ¿no? Un poquito las obligaciones que tiene la agente aduanal con pues los derechos que también tiene el importador y las limitantes que como agente aduanal también tienen, porque aunque le están imponiendo obligaciones un poquito más allá de lo convencional a la agente aduanal, pero no termina siendo autoridad, no termina siendo, no se le termina invistiendo como una autoridad que esté supliendo los actos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria o la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces, bueno, yo creo que entendería la controversia. Yo como agente aduanal me quiero cerciorar de que efectivamente la empresa no es de papel, pues necesito verificar que tiene trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, aquí definitivamente mi recomendación es que el tema de la información sensible de cuotas obrero patronales tendría que estar justificado por parte de la agente aduanal, este, a fin de poder compartir esta información. Y bueno, será un tema de mucho estirafloje. Quiero que vean ustedes cómo esta reforma, las autoridades nos van a confrontar a nosotros importadores con agentes aduanales, con ese socio comercial que hemos tenido durante muchos años, ahora que ponen contra las cuerdas al agente aduanal, porque pues, el incumplimiento de esto puede llevarlo a la suspensión de su patente, pues van a hacer que rocemos muchísimo en criterios, muchísimo en la información que necesitamos, y más cuando lleguemos ahorita a esta fracción 11 de la regla 1414. Muy bien, bueno, definitivamente la parte de activos y producción, ¿no? Inventario de activos fijos, maquinaria y medio de transporte, pues es algo que definitivamente hay que compartir también. Ahora, pues, también hay información ahí sensible, ¿no? Y otra vez, reflexionar en el punto de renovar esos contratos que tenemos, ¿no? El propio agente aduanal, por supuesto, va a hacer lo propio para acercarse con ustedes, porque pues, hay necesidad de ello, ¿no? Y ustedes como importadores también debe de haber un interés de poder revisar esa relación contractual, sobre todo en lo que respecta a información confidencial, ¿vale? El tercer bloque de información tiene que ver con los controles de cumplimiento fiscal, ¿no? Entonces, yo como agente aduanal, con independencia de haber identificado los datos generales de la compañía, de acreditar que no son una empresa de papel, es decir, que tienen infraestructura, pues también tengo que integrar como parte de mi expediente de conocimiento de mi cliente usuario, precisamente que todo mi cliente usuario no esté vinculado a prácticas indebidas o que no esté relacionado con operaciones inexistentes, ¿vale? Entonces, aquí nos comenta que se debe de obtener algunas manifestaciones en donde se especifique que el cliente usuario pues no haya sido publicado como un contribuyente que no desvirtuó la presunción por haber emitido CFDIs falsos, ¿no? Todo el tema de listas negras, pero en particular, primeramente, este que te comento, ¿no? El del 49 bis fracción décima, en donde no haya desvirtuado la presunción de haber emitido CFDIs falsos. Otra manifestación que se debe obtener es
de aquellos supuestos en donde el contribuyente pues no tenga créditos fiscales firmes, no localizados, cancelación de sellos fiscales, etcétera, ¿no? Asimismo, aquellos que hubieran sido designados como EFOS, ¿no? O sea, debe haber manifestación de que el usuario, pues no ha sido en ningún momento señalado como un EFO, ¿no? Estas empresas que emiten comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Y en su caso, también que no haya sido listado como un contribuyente que no pudo desvirtuar la presunción de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. ¿Vale? Estos manifiestos los debe integrar el agente aduanal y fíjense, dato muy importante. O sea, también el agente aduanal debe de integrar su propio manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el que señale que efectivamente él constató, él verificó que el usuario no se encuentra publicado en esas listas negras. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí la importancia, o sea, no solamente es que el usuario, el importador exportador, entregue la manifestación, sino que también el agente aduanal haga lo propio para verificar que efectivamente así fue. Ahora, estas disposiciones, bueno, estas listas se van actualizando periódicamente. En consecuencia, pues esta actividad es una actividad viva que deberá arreglarse con el agente aduanal para que se actualice periódicamente. Ahora, yo no vería esto de ninguna manera porque en mi perspectiva, esta regla 1414 para mí es la integración de un expediente que identifica al cliente que está encargando las operaciones de comercio exterior, pero yo esta regla 1414 no la veo como un expediente que se deba de estar integrando operación por operación. O sea, es un expediente de identificación, es un perfilamiento del cliente que yo hago, ¿vale? Y que periódicamente voy a estar revisando. Para ello, me parece que hay que sistematizar el cumplimiento de esta regla 1414 y me refiero a sistematizar, a establecer la política de cumplimiento de este expediente y cada cuándo hay que estarlo actualizando, cada cuándo hay que estarlo verificando. Para ello, pues la recomendación es que se haga, como lo hace el SAT, un perfilamiento del usuario. ¿Vale? A modo de matriz de riesgos en donde estemos perfilando a nuestro usuario. Si nuestro usuario es del sector textil confección, pues muy seguramente será de riesgo alto. Si es del sector del acero, del aluminio, lo mismo. Pero tal vez si es del sector, no sé, del vidrio, pues a lo mejor es un sector de bajo riesgo, ¿no? Y en consecuencia, pues hago mi análisis de riesgo para poder perfilar a mis usuarios y establecer estas políticas y la frecuencia con la que voy a estar actualizando este expediente. Ahora, llegamos, llegamos a un nivel que es el cuarto bloque, es el bloque que tiene que ver con la fracción 11 de la regla 1414. Aquí está, y lo mencionaba hace rato, ¿no? El tema ahí del comprobante de las cuotas obrero patronales. Y es que la fracción 11 de la regla 1414 le dice al agente aduanal que como parte de la identificación del usuario, debe pedir cualquier otro documento que el agente aduanal considere que se acredita, ¿no? La obligación, ¿no? Señalada en el 162 fracción sexta, que esa tiene que ver con la identificación de cumplimiento de obligaciones fiscales y aduanales. Ahora bien, es un tema muy amplio, pero me parece que la naturaleza de este expediente pues responde precisamente al perfilamiento, ¿no? A lo que, a lo que la gente aduanal tiene que enfocarse es perfilar a su cliente. Y entonces, pues si estoy viendo que además de ser del sector del acero, va a ser una empresa con programas de diferimiento de aranceles,
¿vale? Entonces, trae un nivel de riesgo mayor y en consecuencia, esos otros documentos que la agente aduanal debe considerar, pues sin lugar a dudas estarán ligados a las autorizaciones de que les permite usar ese régimen especial y en consecuencia a otros documentos relacionados o vinculados a esa autorización que definitivamente pues justificarán el solicitar más datos. Pero hasta dónde pedir datos, la verdad no lo establece la regla y eso desde mi perspectiva es una complicación para muchas organizaciones porque pues precisamente se presta a que pidamos información que a lo mejor en mi perspectiva no está debidamente justificada y uno de ellos es la cuestión del tema de las cuotas obrero-patronales. Aquí es donde definitivamente pues los gremios, las cámaras empresariales, me parece, tienen que jugar un papel importante para buscar la certeza jurídica de hasta dónde puede llegar la agente aduanal, hasta dónde el importador puede seguir protegiendo su información, ¿no? Pues el tema de nóminas, el tema de seguridad social, pues me parece que es un tema muy, muy sensible. Pero bueno, fuera de esos puntos, me parece que de manera estándar, eh, esa fracción 11 de la regla 1414 los agentes aduanales, pues van a estar pidiendo tus autorizaciones de tus programas de fomento, ¿no? Dependiendo del que tengas, ¿no? O tus programas de diferimiento de aranceles, ¿no? Depósito fiscal, RFE, y tus esquemas de certificación, ¿no? Bajo el RECE, llámese OEA, llámese IVAYEPS, el que tú tengas, ¿no? Socio comercial certificado que sea, ¿no? Muy bien. El que definitivamente me parece está clarísimo que de manera estandarizada cabe dentro de esa fracción 11, pues es la información técnica de las mercancías, ¿no? O sea, de preferencia los catálogos, las fotografías de las mercancías, pues yo creo que eso sin lugar a duda es parte de y a lo mejor pudieras hacerlo por conducto de una matriz de tus productos, ¿no? Una plantilla donde tú estés compartiendo los números de parte, la imagen de las mercancías, las fichas técnicas, pues todo lo que tú operas como importador, ¿no? Eh, Todo esto con el objeto de que haya una coherencia operativa, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en esta tabla, en esta lámina, pues vamos agrupando ya por cada una de las fracciones, cada una de las que te di. Esto es una representación ya de cada una de las fracciones de la regla 1414. Sin embargo, anteriormente las vimos por bloques, que me parece a lo mejor un poco más fácil de entender para poder procesar todo esto que nos piden. Y aquí en estas láminas, pues vuelvo a abordar, ¿no? Recordemos que este, a mí me parece que hay algunos principios fundamentales, ¿no? De legalidad tributaria, el de proporcionalidad y razonabilidad, el de finalidad de la norma. Y me parece que esta regla 1414, pues no habilita como autoridad aduanal a la agente aduanal. Sin embargo, entendemos que lo responsabiliza y lo obliga a identificar un expediente, pues, robusto sobre los usuarios pero que definitivamente para poder, para poder proporcionar esa información al marco de la fracción 11, pues necesita también el agente aduanal de algún modo justificarle al importador por qué requiere otro tipo de información o más datos que no están previstos o no están listados en la propia regla 1414. Bien, bueno, definitivamente, ¿cómo es que lo sustenta? Pues por conducto de su análisis de gestión de riesgos, ¿no? Insistimos, no es un auditor, sin embargo, entendemos que es una persona encargada de integrar este expediente. Bueno. ¿Qué sucede? A lo largo de estos días hemos encontrado diferentes posiciones o diferentes niveles de comunicación con los agentes aduanales y los importadores, ¿no? Definitivamente
donde ha habido nivel de conflicto bajo, pues bueno, pues se integra, pues, los importadores han estado disponibles para integrar toda esta información, compartirla con los agentes aduanales y compartir escritos en donde le están diciendo a la gente aduanal que están acreditando, que son estas empresas que tienen infraestructura. Y bueno, pues el agente aduanal ha tenido esta postura mucho más abierta, ¿no? Donde el nivel de conflicto es bajo. Hemos identificado algunas negociaciones jurídicas en donde pues, el importador ha compartido, importador-exportador, ¿no? Ha compartido información, evidencia, ¿no? Un poco más allá de lo previsto en la regla 1414, excluyendo información sensible no vinculada, como el tema de seguro social. Y pues bueno, ha generado tensión, pero han llegado a puntos de acuerdo, y lo cual me parece bastante bueno. Y también ha habido pues niveles de relación comercial entre agentes aduanales y usuarios en donde, bueno, pues ha habido exigencias muy persistentes de proporcionar información, incluso total, con base en la regla 3142, que cabe hacer mención que esa regla, pues es una obligación del importador integrar su expediente aduanal para acreditar la existencia de las operaciones, pero bueno, pues esa Víctor es Dávalos. Ah, no, es por ahí, sí, gracias con sus micrófonos. Pero sin lugar a duda, ha generado tensión porque esa regla está dedicada para la autoridad, ¿no? Hacérsela exigible a los importadores. Entonces, pues bueno, ha habido escenarios de fuerte roce entre agente aduanal e importador, y bueno, definitivamente puede esto llegar pues, a temas de vías administrativas, ¿no? Presentaciones ahí de quejas formales ante la autoridad, en donde la gente aduanal está excediendo de sus facultades, y esto, pues bueno, puede traer mucha tensión. Vale mucho la pena que ambas partes podamos estar pues, en un punto medio, ¿no? Tratar de buscar el punto de acuerdo, tratar de buscar la facilitación de la información, llegar a acuerdos en donde cierta información pudiera ser suministrada bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que estarlo viendo muy puntualmente, ¿no? Esto es un proceso vivo, ¿no? Definitivamente los agentes aduanales estarán en diferentes etapas del flujo de control, ¿no? Desde la validación de toda la información que nos estén proporcionando, el monitoreo, alertas automáticas por vencimiento de documentos y actualización frecuente. No son como ahora sí que los pasos de este proceso vivo que la gente aduanal debe de traer en su radar. Algunas medidas preventivas ante incumplimiento, pues sin lugar a duda, yo creo que el poder de la gente aduanal vendrá en la parte de suspender los despachos, ¿no? Aunque definitivamente, aunque me queda muy claro que es algo que en la práctica va a poder suceder, pues también es su obligación, ¿no? Entonces, la negociación entre las partes me parece muy importante. Otra situación que puede llegarse a dar, y ahorita no dudo que empiece a pasar con mayor frecuencia, es que yo como importador, como me estoy conflictuando mucho con mi agente aduanal de que me está pidiendo tanta información, me cambie de agencia aduanal y quiera ir con otro agente aduanal. Entonces, pero ese otro agente aduanal, pues te va a perfilar, ¿no? Y en una de esas te perfila y también te niega el servicio, ¿no? Y te dice, pues mejor prefiero no prestarte el servicio porque antes de prestarte el servicio, como no te conozco, pues necesito integrar esta identificación, este expediente de identificación tuya, y como no me quieres facilitar la información, pues podemos pasar a un escenario en donde otro agente aduanal ya no te quiera prestar el servicio y te quedes como el perro de las dos tortas. Entonces, pues bueno, ahí vale mucho la pena ir entendiéndonos, ¿no? Esto, bueno, hay sanciones, claro que hay sanciones, principalmente a la gente aduanal. Puede venir la suspensión de su patente, esto en términos del 164, fracción novena.
puede venir acompañado de la suspensión de su patente. Entonces, pues claro, el ánimo y la intención de que la gente ahora te esté pidiendo información, pues con independencia de las excluyentes de responsabilidad, que obviamente se puede agravar si no identifique al cliente usuario, pues además traigo una posibilidad de que me suspendan mi patente. Entonces, definitivamente la gente aduanal trae un alto riesgo. Ahora, antes de pasar a las conclusiones claves, también nos gusta poner a disposición de ustedes, ya para cerrar nuestro tema del día de hoy, pues no solamente compartirles la situación, sino también nuestra propuesta para poder solucionar esta situación. Y es que nosotros estamos proponiendo, ustedes me dicen si ahí se ve. Nosotros desarrollamos una plataforma integral de compliance aduanero y gestión documental, ¿vale? Entonces, definitivamente, bueno, pues ahorita hay un desafío muy importante para efectos de atender las fiscalizaciones y las exigencias de materialidad, pero uno de los problemas principales que vemos es la dispersión de información, ¿vale? Entonces, mucho de esta información que nos están pidiendo como ya sea para acreditar la existencia material de las operaciones o para atender el perfil del agente aduanal, es la dispersión, es uno de los problemas que vemos, ¿no? Entonces, bueno, hemos creado esta solución tecnológica para que de manera centralizada tengas toda tu información de comercio exterior y se responda perfectamente a todo el esquema de materialidad que hoy se está haciendo exigible, ¿vale? Donde en un mismo sitio, ¿sale? En la nube, tú traigas todas tus glosas, tú puedas autoauditarte electrónicamente, tengas tus pedimentos con tus anexos, ¿no? Tus COBES, tus e-documents, tus acuses, tengas la manifestación de valor, puedas hacer manifestación de valor e integres todo el expediente en la manifestación de valor, tengas el módulo del expediente de la operación para acreditar la sustancia económica, es decir, para acreditar la materialidad de tu operación. Y también un módulo donde puedas tú integrar la identificación tuya como cliente, ¿vale? Mediante un portal seguro, ¿vale? En este software que hemos creado, estamos para efectos de atender lo que respecta a la regla 1414 y que tu información la tengas en tu dominio y no se esté compartiendo en miles de correos y en miles de lugares, sino que tengas centralizado todo y además puedas preservar la confidencialidad de tu información y que si le estás dando un acceso a un agente aduanal, es un acceso controlado, permitido por ti, ¿vale? Por ti como empresa. Entonces, en este software que hemos creado, pues aquí tú puedes ir compartiendo tus expedientes, ¿no? Y aquí, evidentemente, pues vas listando, vas digitalizando todos esos documentos que nos está pidiendo la regla 1414. Ojo, está pensado esto para el importador o exportador, ¿vale? Obviamente el agente aduanal tiene la obligación, ¿no? O sea, ahí eso es parte importante entender. La agente aduanal tiene la obligación, pero mucha información, pues yo como importador exportador se la voy a compartir. Entonces, se la voy a poner a disposición a la agente aduanal de manera ordenada, controlada, ¿sale? Que yo sepa que esto es mi información que me está pidiendo la agente aduanal y lo voy a hacer una sola vez. ¿Para qué? Para que el agente aduanal le otorgue un acceso y cuando requiera mi información entre, descargue mi información de manera controlada, identificable, ¿vale? Y bueno, obtenga mis datos de manera controlada, ¿no? Reservando el dominio de mi información. De otra manera, ya estoy viendo compañías que están compartiendo correos a quién sabe quién, un problema, ¿no? Entonces, esto viene a resolver y atender esas necesidades que hoy
la comunidad de comercio exterior necesita, ¿vale? Y aquí tú puedes ver el historial de descargas, vas a poder ver ahí todos los documentos que estás compartiendo para la identificación de la regla 1414. Le das un acceso, un link de acceso a tu agente aduanal. El agente aduanal con ese link, evidentemente le compartirías la contraseña, ¿vale? Y bueno, puede descargar el expediente, ¿vale? De la regla 1414 y listo, ¿no? Y de esa manera, ustedes pues van a mantener el control de su información. Y esto yo creo que para nosotros es muy importante hacerlo a su conocimiento porque hoy vemos este problema que muchas organizaciones están viviendo, ¿vale? Eh, bueno, es una sesión breve, un webinar corto, muy puntual, sobre el tema de la regla 1414, el KYC aduanal, ¿no? La identificación del agente aduanal. Estos son mis datos de contacto. Este es un código de barras QR donde nos puedes digitalizar y puedes tener contacto directo conmigo. Ahí está mi WhatsApp. También nos puedes seguir en redes sociales, obviamente como firma institucional Trail Advisors by FAS, y también en nuestras redes educativas, ¿no? Como Conciencia Aduanera, para pues, seguir compartiendo datos, información técnica sobre esta información. Si necesitas información sobre el software que hemos creado, también me puedes contactar aquí mismo, ¿vale? Sin ningún problema. Y te damos los datos y los informes respecto de este software que me parece puede ser muy útil para cada uno de ustedes. Si hubiera alguna pregunta, podemos abrir el micrófono o pueden hacerlo por conducto del chat. Y bueno, si no hubiera preguntas, evidentemente estaríamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado el día de hoy. No sé, Eri o Bere, si hubo algunas preguntas en el chat o si hay alguien que quiera abrir su micrófono y preguntar algo, con mucho gusto. Sí, Carla Valdés pregunta, ¿se tiene que compartir los contratos de arrendamiento y fotografías de los domicilios productivos o solamente el domicilio fiscal? Sería, en mi perspectiva, serían todos, ¿no? O sea, ahí el agente aduanal le ponen como obligación que el comprobante, el comprobante de domicilio donde se lleven a cabo las o las actividades, ¿no? Entonces, y bueno, esto aunado al tema de autorizaciones especiales, me parecería que serían todas. Adelante, ¿alguien más? Si alguien más gusta abrir algún micrófono y preguntar algo, y también no sé si en el chat hay algo más, Bere o Eri. Hola, buenos días, Lilia Rivero de Tetra Pak. Una Adelante, duda, Lili. si determináramos que por confidencialidad solo podríamos proporcionarle al agente aduanal esta información en caso de requerimiento por la autoridad mediante algún acuerdo, alguna cláusula, ¿lo verías viable? ¿O realmente sí es una obligación que se los demos? Porque yo veo mucha información sensible, ¿no? Que incluso por políticas internas de las organizaciones, pues no se pueden compartir de una manera tan sencilla, incluso teniendo contratos, ¿no? Porque hay cláusulas especiales, hay temas, pues que debemos de cuidar, ¿no? Sin lugar a duda, Lili. En particular sobre algún documento, ¿tocas el tema o en términos generales de todo lo que pide la regla 1414? Pues realmente, sobre todo temas de contratos, temas justamente de salarios, todo lo que piden son los temas más críticos, digo, que veo dentro de lo que requieren. Lo demás mucho es lo propio que la autoridad revisa en una certificación de IVA a Claro. mi criterio y se puede, pues obviamente, compartir cierta información como fotos, etc. Pero sí veo alguna otra que sí representa mayor pues sí, confidencialidad. Sí, definitivamente, a lo mejor en mi perspectiva, yo como en el lado del importador o exportador, definitivamente buscaría excluir de manera expresa
el tema de auxiliares contables, balanzas, temas de cuotas obrero patronales, no se diga la parte de los salarios, o sea, a lo mejor tratar de negociar con el agente aduanal que estaríamos dispuestos a compartir tal vez el listado de trabajadores, pero sin datos sensibles, ¿no? Sobre temas de sus sueldos o salarios. Pero bueno, definitivamente es un tema controversial porque a la gente aduanal, ahora poniéndome de lado a la gente aduanal, le ponen una obligación de identificar, en mi perspectiva, muy extrema al usuario, ¿no? Pero como lo decíamos en el evento, tampoco es autoridad, ¿no? Sin embargo, el nivel de exigencia que le está pidiendo la autoridad al propio agente aduanal, so pena de suspenderle su patente, y con esa fracción onceava que le amplía a una gran gama de documentos, me parecería que para efectos de que yo como agente aduanal te exija que me compartas más información, yo creo que debería venir acompañada de una justificación, por un análisis de riesgo del perfil que te estoy haciendo a ti como empresa, ¿no? Ahora, definitivamente el tema del personal, que yo creo que es el punto más sensible de todos, pues bajo ninguna circunstancia compartiría eso. O sea, es algo extremadamente sensible, como usuario, compartírselo a un tercero. Y definitivamente, pues a lo mejor en la medida en la que, de manera muy puntual en ese tema, en la medida en la que la autoridad así se lo requiera a la gente donal, pues estaríamos dispuestos a compartirlo, pero no de otra forma. En lo demás, contratos de compraventa, uso-goce u otra naturaleza, pues definitivamente creo que sí le va a alcanzar para pedírselos. Y bueno, pues ya también forma parte del tema de la manifestación de valor, así que a lo mejor ahí pierde un poquito, pues de fuerza el necear y decir que no vamos a compartirlo, pero tema de trabajadores o temas de contabilidad, balanzas, definitivamente eso buscaría que de algún modo el agente aduanal me demostrara por qué requiere esa información, ¿no? Pero vamos a encontrarnos, Lilia, en un tema de estarnos rozando mucho con las exigencias de la agente aduanal. Entonces, creo que de aquí vamos a tener que sacar pues mucha fuerza de negociación, ¿no? Y también apertura de negociación entre las partes. Entonces, no hay un sí y un no absoluto para ninguna de las partes. Creo que es un tema mucho de acercamiento, de negociación, de diálogo entre las partes y de proteger esa información tan sensible, insisto, como es la contabilidad y el tema de trabajadores, ¿no? Sus sueldos y salarios. Sí, gracias. Sí, coincido que debe de ser con enfoque al propio riesgo. O sea, hay información que incluso interna, ¿no? Necesitas justificar un requerimiento de la autoridad para que te la proporcionen. Y, o sea, como usuario de comercio exterior a las otras áreas. Y por eso hablo de poder, o sea, si ellos están sujetos a algún tipo de revisión, poderles proporcionar esa información que para nosotros es considerada sensible, ¿no? Claro, O sea, no cerrando el no, sabiendo que, o sea, también para ellos está mucho en juego, pero bajo un requerimiento específico de la autoridad en algún punto donde ellos estén sujetos a revisión. Porque claro, desafortunadamente también el manejo de la agente aduanal al solicitar esa información ha sido, a mi criterio, bastante informal. O sea, lo manda cualquier ejecutivo con una copia de N cantidad de gente donde espera que envíes como toda tu información confidencial por ese medio, o sea, como que no hay tampoco realmente una madurez de la gente aduanal a mi criterio hoy en día de cómo está solicitando la información, ¿no? O ninguno, incluso en mi caso, se ha acercado a decirme, oye, quiero visitarte. Entonces, digo, a mí eso me traería mucho más tranquilidad, decir, quiero visitarte, quiero validar estos puntos y platicar contigo de justamente estos requisitos para cómo podemos hacerlo y no nada más mandando un correo genérico sí, solicitando todo eso. Entonces creo que todavía falta que madure mucho
este cambio, ¿no? Como sin usualmente duda, sucede mucho de los casos cuando hay cambios en la en ley y las en leyes. redes. Definitivamente, Lilia, coincido contigo. Por eso, y atendiendo precisamente esa problemática que tú compartes, es la que estamos viendo desde que arrancó el año. Y respondiendo a esa problemática fue la razón de poner y de crear esta figura, solución tecnológica en donde ustedes como empresa tengan el dominio de su información, porque tienes toda la razón. Hemos estado viendo correos con un montón de gente copiada que quiénes son, ¿no? Que quiénes son y cómo voy a poder compartir mi información con tantas personas, ¿no? Entonces, no, creo que hoy la compañía, los importadores exportadores deben de tomar la batuta y decir, señores, a ver, agentes aduanales, entendemos perfectamente que traen una obligación, pero mi información no puede andar en miles de correos. Tú como agente aduanal, ¿cómo me estás asegurando que yo por conducto de un correo que te comparta mi información vas a resguardar la confidencialidad, ¿no? Entonces, como importador, yo centralizo mi información, pongo a disposición este portal para que descargues la información de mí como usuario, pero de manera controlada. De manera en la que yo doy accesos, en la manera en la que yo sé quién entra, cuándo entra, quién descarga mi información, ¿no? Máxime de haber previamente actualizado, bueno, revisado y actualizado el tema de confidencialidad o NDAs que tengamos con los agentes aduanales, porque, pues sí, de todas maneras hay que revisarlo. Muchísimas gracias, Lilia, por la participación. Veo una mano alzada, Mónica Noriega. Adelante si gustas compartir tu comentario. Hola Ignacio, buenos días. Hola, Moni, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias, feliz año. Feliz año también para ti, Moni. A tus órdenes. Gracias. Oye Ignacio, nada más tengo una duda. Mira, nosotros ya tenemos el programa del Data Extractor, el que tú Sí, nos ofreciste, y bueno, se nos hace bastante interesante y muy completo porque ya tenemos activo el servicio de lo de la matriz de seguridad. bien, Sin embargo, la única duda que me queda, bueno, es que ahorita comentaste sobre el tema del módulo de documentos compartidos, que sí, se puede manejar de una manera controlada. Y esos módulos, creo que cuando yo adquirí el servicio, no estaban activos. Y también lo del tema de la manifestación de valor. Entonces, nada más ahí como para saber con qué parte de tu equipo me puedo yo acercar con muchísimo para gusto. que Sí, podamos sacarle el mayor provecho a ese por programa, supuesto. porque sí se nos hace bastante completo y muy bueno, por cierto, lo recomiendo mucho. Gracias, Moni, gracias. Con mucho gusto me acerco contigo y con Eri, junto con Eri, para que platiquemos el tema sin ningún problema, con mucho gusto. Ok, gracias. Gracias, 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 Moni. Señores, les agradezco muchísimo su atención, su participación. Les mando un fuerte abrazo. Espero que hayan pasado felices fiestas de Sembrina, que sea un excelente año 2026. Sé que hay retos, pero bueno, creo que juntos podemos sacar adelante estos temas y estos retos. Que pasen un excelente día. Hasta pronto. Gracias.